Buenas noches, mi nombre es Jacqueline Niño, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana en la modalidad virtual. Hoy trataremos el tema de la responsabilidad en la ponderación axiológica del sujeto y de las instituciones jurídicas. En este video vamos a exponer el caso de Pablo, el juez denunciado. Se trata de un delito penal o una falta disciplinaria, respaldando los argumentos con fundamentos legales y éticos. Un delito penal es una conducta ilícita que infringe las normas establecidas en el Código Penal y que pone en peligro o vulnera los bienes jurídicos protegidos por el Estado, tales como la vida, la integridad física, la libertad, la propiedad, entre otros. Los delitos pueden ser cometidos con dolo, intención de cometer el acto ilícito, o con culpa por negligencia grave, y son sancionados por el sistema judicial penal. En el caso de Pablo, el posible prevaricato o la omisión de funciones podría ser considerados delitos penales si se demuestra que actuó con dolo o negligencia grave al no proteger adecuadamente a la víctima de violencia doméstica. En este video, para el desarrollo del tema, intervienen los estudiantes Jacqueline Niño, Alirio, Diana, Edison y Adrián. Dentro del fundamento legal prevaricato, artículo 414 del Código Penal colombiano, se refiere a cuando un servidor público dicta una resolución, fallo o actuación contraria a la ley con el fin de favorecer a una de las partes, lo cual podría ser el caso si se demuestra que Pablo, el juez, actuó de manera dolosa por liberar al agresor sin las debidas medidas de protección, o omisión de funciones en el artículo 416 del Código Penal colombiano se establece como delito cuando un funcionario público no cumple con sus obligaciones legales. En este caso, si Pablo no cumplió con su deber de proteger a la víctima de violencia doméstica, podría incurrir en una omisión de funciones. En argumento ético, el derecho penal está orientado a castigar conductas que pongan en peligro los derechos fundamentales de las personas. La negligencia grave de Pablo, al no garantizar la seguridad de la víctima, que es un derecho fundamental, podría justificar una acusación penal, considerando que el derecho a la protección es primordial en situaciones de violencia doméstica. La falta disciplinaria, pero sin necesariamente implicar un daño directo a la sociedad en términos penales. Las faltas disciplinarias son evaluadas por los órganos encargados del control administrativo, como el Consejo Superior de la Judicatura. En este caso se sancionan con medidas como amonestaciones, suspensiones o destituciones dependiendo de la gravedad de la falta. Como fundamento legal en el Código Disciplinario Único, Ley 734 del 2002, este código establece las normas que regulan la conducta de los servidores públicos en Colombia. En el caso de Pablo, la falta de diligencia al tratar el caso de violencia doméstica podría ser considerada como una falta disciplinaria, ya que la ley establece que los jueces deben actuar con la debida diligencia y celeridad en caso de que involucren derechos fundamentales. Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, establece los principios de la función judicial y la responsabilidad de los jueces en el ejercicio de sus funciones. Un juez que no actúe con imparcialidad o diligencia podría incurrir en una falta disciplinaria. En un argumento ético, desde un enfoque ético, el derecho administrativo disciplinario busca asegurar que los funcionarios públicos, especialmente los jueces, actúen con responsabilidad, imparcialidad y ética profesional. Si Pablo actuó de una forma negligente al permitir que el agresor quedara en libertad sin las medidas de protección necesarias para la víctima, su conducta podría comprometer la confianza pública en el sistema judicial y en los valores éticos que deben guiar la conducta, la actuación de los jueces. En conclusión, en resumen, el caso de Pablo podría implicar tanto una falta disciplinaria como un delito penal, dependiendo la gravedad y la intención de su conducta. La negligencia grave de no tomar las medidas adecuadas para proteger a la víctima podría ser vista como una falta disciplinaria, mientras que si se demuestra que actuó con dolo o una omisión deliberada que favoreció al agresor, podría tratarse de un delito penal. En este caso, ambas perspectivas deben de ser evaluadas por autoridades correspondientes, siendo el Consejo Superior de la Judicatura responsable de la investigación disciplinaria y las autoridades judiciales competentes encargadas de la investigación penal.
Mi nombre es Alirio Bojaca. Tratar el concepto de ilicitud sustancial, vista desde la perspectiva del derecho administrativo y penal. El concepto de ilicitud sustancial se refiere a la gravedad y naturaleza de una conducta ilícita, que además de transgredir las normas administrativas o éticas, también pueden implicar una infracción de los principios jurídicos fundamentales que rigen el comportamiento de los servidores públicos. Este concepto es crucial para diferenciar entre las faltas disciplinarias y los delitos penales y nos ayuda a comprender cuando una acción que aparentemente puede ser una simple negligencia o error administrativo puede tener una dimensión más profunda, llegando a confundirse como un delito. Ilicitud sustancial en el derecho administrativo. Desde la perspectiva del derecho administrativo, la ilicitud sustancial hace referencia a un comportamiento que no solo viola las normas y deberes del servidor público, sino que también tiene un impacto significativo sobre los principios fundamentales que guían la función pública, tales como la imparcialidad, la diligencia, la transparencia y el respeto a los derechos humanos. En el contexto del derecho disciplinario, cuando un funcionario público incumple gravemente con su deber, la ilicitud sustancial implica que su conducta no es solo inapropiada, sino que compromete la confianza pública en las instituciones y en el sistema jurídico. En el caso de Pablo, el juez denunciado por negligencia en el tratamiento de un caso de violencia doméstica, la ilicitud sustancial se puede identificar como una negligencia grave al no garantizar la seguridad de la víctima. La actuación negligente de un juez en un caso tan grave como el de violencia doméstica no solo transgrede las normas éticas que rigen la función judicial, sino que también pone en riesgo la protección de los derechos fundamentales de la víctima, especialmente su derecho a la vida y la integridad física. La ilicitud sustancial en el contexto disciplinario de este caso se refleja en que el juez Pablo no cumplió con la diligencia y la celeridad requerida por la ley en situaciones de violencia doméstica, lo cual afecta la confianza pública en el sistema judicial. Diríamos que su negligencia no solo es una falta administrativa, sino que puede ser vista como una violación grave a los principios constitucionales de protección a los derechos humanos. Ahora veámoslo desde veamos la ilicitud sustancial desde la parte del derecho penal. Pues desde esta perspectiva del derecho, el concepto de ilicitud sustancial implica que una conducta no solo es ilícita, que pues sería contraria a la ley, sino que tiene una gravedad tal que amerita una sanción más severa que la prevista en el ámbito administrativo. Aquí en este caso la ilicitud sustancial se refiere a conducta dolosa o grave omisión que afectan los bienes jurídicos fundamentales como la vida, la integridad física, la misma libertad o el orden público. Si el comportamiento de este funcionario público implica un delito penal, pues se consideraría que la acción es sustancialmente ilícita porque atenta contra el orden jurídico penal y afecta los valores fundamentales protegidos por el derecho penal. En el caso de este juez Pablo, la posible comisión de un delito penal como el prevaricato o la omisión de funciones también puede implicar una ilicitud sustancial si se demuestra que Pablo actuó con dolo, es decir, con la intención de actuar mal o con negligencia grave al permitir que un agresor quedara en libertad sin las medidas adecuadas para proteger a la víctima, se puede argumentar que su conducta no solo fue una falta administrativa, sino que también configura una violación grave de la ley penal. Veamos lo que nos dice el artículo 414 del Código Penal con respecto al prevaricato. Si se determina que Pablo actuó con intención dolosa, favoreciendo al agresor y violando las leyes en su función judicial, su conducta podría constituir un delito de prevaricato. En este caso, la ilicitud sustancial radica en la intención de vulnerar la ley para beneficiar al agresor, y esto afecta gravemente la confianza en la administración de justicia y pone en peligro el derecho de la víctima a ser protegida. Por su parte, el artículo 416 del Código Penal habla sobre la omisión de funciones, y aquí diríamos que si Pablo por negligencia grave no adoptó las medidas necesarias para proteger a la víctima de violencia doméstica, se podría considerar que cometió un delito de omisión de funciones. Y aquí la ilicitud sustancial se refiere a la gravedad de la omisión, que no solo pone en peligro los derechos de la víctima, sino que también afecta el funcionamiento adecuado del sistema o del aparato judicial. La interconexión de la ilicitud sustancial con el ámbito administrativo y penal. Pues para este caso de Pablo, la conducta puede analizarse desde ambos ámbitos, el disciplinario y el penal.
Esto se debe a que, aunque la conducta pueda parecer una falta administrativa, en términos de negligencia, la gravedad de la misma puede llevar a que se considere una ilicitud sustancial, configurando así una posible infracción penal. La ilicitud sustancial en el derecho administrativo, cuando se trata de un funcionario público, como lo es este juez Pablo, no solo implica la violación de normas éticas, sino también el impacto que esa violación tiene sobre el orden público, la protección de los derechos humanos y la confianza en el sistema judicial. Tanto la actuación negligente de Pablo no solo puede constituir una falta disciplinaria, sino que si se analiza desde el ámbito penal, también puede configurar una ilicitud sustancial que afecte los derechos de la víctima y amerite una sanción penal. Y ya para concluir, diríamos que el concepto de ilicitud sustancial ayuda a comprender la gravedad de la conducta del juez Pablo en el caso planteado. Desde una perspectiva disciplinaria, su negligencia puede considerarse una falta grave que afecta la confianza pública en el sistema judicial, mientras que desde una perspectiva penal, la misma conducta podría ser considerada un delito de prevaricato u omisión de funciones si se demuestra que actuó con dolo o negligencia grave, lo que convierte la falta en una ilícita sustancial que amerita sanciones más severas. Este análisis revela cómo un comportamiento que inicialmente podría parecer una simple falta disciplinaria puede tener implicaciones más amplias, lo que refuerza la importancia de ampliar ambos marcos jurídicos, tanto el administrativo como el penal, y en situaciones de gran gravedad como lo que enfrenta Pablo. Buenas noches, mi nombre es Diana Trujillo y vamos a hacer un análisis detallado de este caso. Pablo, el juez denunciado ante el Consejo Superior de la Judicatura. En este caso, Pablo es un juez denunciado ante el Consejo Superior de la Judicatura por presuntas conductas irregulares relacionadas con un caso de violencia doméstica. La denuncia sostiene que Pablo habría sido negligente en su actuación, permitiendo que el agresor quedara en libertad condicional sin las medidas de protección necesarias para la víctima. Este comportamiento podría haber puesto en peligro la vida de la víctima, resultando en un nuevo episodio de violencia. Dando el contexto de este caso, debemos analizar si las conductas de Pablo constituyen una falta disciplinaria o una acción penal, o incluso ambas, tomando en cuenta tanto las implicaciones disciplinarias como penales. Un análisis de la falta disciplinaria sería que las faltas disciplinarias en el ámbito judicial son aquellas que atentan contra las normas éticas y los deberes establecidos para los servicios públicos, en este caso los jueces. En el contexto del derecho disciplinario colombiano, un juez tiene el deber fundamental de actuar con imparcialidad, diligencia, celeridad y protección de los derechos fundamentales de las personas involucradas en el caso que lleva. La denuncia de Pablo hace referencia a una negligencia grave, ya que no adoptó las medidas adecuadas para proteger a la víctima de violencia doméstica, lo que pone en tela de juicio su comportamiento como servidor público. Desde esta perspectiva, existen varios elementos que podrían configurar una falta disciplinaria por parte de Pablo. Una de ellas sería la negligencia en el cumplimiento de sus funciones, porque el juez Pablo no actuó con la debida diligencia en un caso de violencia doméstica, donde la rapidez y las medidas de protección son esenciales para garantizar la seguridad de la víctima. La negligencia en este tipo de casos es considerada una violación de los deberes éticos y profesionales de un juez, lo que constituye una falta disciplinaria. La ley establece que un juez debe garantizar la celeridad de los procesos judiciales que involucren situaciones de riesgo grave para las personas, como en el caso de violencia doméstica. Otro sería la violación de los principios de protección de derechos fundamentales, donde los jueces tienen el deber de garantizar la protección de los derechos humanos y en situaciones de violencia doméstica. Esto traduce en la necesidad de tomar medidas preventivas para proteger la vida e integridad de las víctimas. La denuncia resalta que Pablo permitió que el agresor quedara en libertad sin las medidas de protección correspondientes, lo que podría haber puesto en riesgo la vida de la víctima. Este acto refleja una violación a los principios de protección a la vida y la integridad personal, consagrados en la Constitución de Colombia y en las normas internacionales de derechos humanos. Otro aspecto sería la responsabilidad administrativa, donde la falta de negligencia y la omisión de medidas de protección también son contrarias a las expectativas de desempeño profesional del
de un juez, lo cual afecta directamente la confianza pública en el sistema judicial. La función del juez no es solo aplicar la ley, sino también garantizar que su actuación sea ética, eficiente y protegida de cualquier forma de negligencia o corrupción. Si se comprueba que Pablo incurrió en esta negligencia grave, podría ser sancionado por el Consejo Superior de la Judicatura con medidas disciplinarias que pueden incluir desde una amonestación hasta la destitución del cargo. Sin embargo, este análisis aún no descarta la posibilidad de que existan elementos penales que configuren un delito, como se detalla a continuación. La posibilidad del delito penal. Por otro lado, el comportamiento de Pablo también puede tener implicaciones penales, específicamente en relación con delitos como el prevaricato o la omisión de funciones. En Colombia, la omisión de funciones en un servidor público puede configurar un delito si se demuestra que el funcionario actuó de manera dolosa o negligencia grave que causó daño a los derechos de la víctima o al orden público. Vamos a analizar estos dos posibles delitos. El primero sería el prevaricato. El delito de prevaricato ocurre cuando un juez dicta una resolución manifestándose contraria a la ley, con el conocimiento de que está violando la norma. En este caso, si se determinara que Pablo actuó con dolo al permitir que el agresor quedara en libertad sin las medidas de protección necesarias, favoreciendo al agresor y desprotegiendo a la víctima, personas, como en el caso de violencia doméstica. Otro sería la violación de los principios de protección de derechos fundamentales, donde los jueces tienen el deber de garantizar la protección de los derechos humanos y en situaciones de violencia doméstica, esto traduce en la necesidad de tomar medidas preventivas para proteger la vida e integridad de las víctimas. La denuncia resalta que Pablo permitió que el agresor quedara en libertad sin las medidas de protección correspondientes, lo que podría haber puesto en riesgo la vida de la víctima. Podría estar incurriendo en un delito de prevaricato. Si el juez tomó esta decisión a sabiendas de que estaba vulnerando la ley, su conducta podría ser calificada como un acto doloso y por tanto susceptible de ser sancionado penalmente. Otro sería la omisión de funciones. El delito de omisión de funciones está contemplado en el artículo 416 del Código Penal colombiano. Este delito ocurre cuando un funcionario público omite realizar una acción que está obligada a llevar a cabo por la ley y dicha omisión acusa daño a la persona o al orden público. En este caso, si Pablo no adoptó las medidas de protección necesarias para la víctima, a pesar de estar obligado por la ley a hacerlo, su conducta podría encuadrarse en una omisión de funciones. Si se establece que su negligencia causó un daño directo a la víctima, como en el caso del nuevo episodio de violencia, Pablo podría ser penalmente responsable por omisión de funciones. En este caso, la ilicitud sustancial se referiría a la gravedad del comportamiento de Pablo, que no solo contraviene normas éticas o administrativas, sino que también pone en riesgo la vida de la víctima y afecta a los principios de protección de derechos humanos que son esenciales para el ejercicio de la función judicial. Si la omisión de Pablo es suficientemente grave y se demuestra que su actuación fue dolosa y con negligencia extrema, podría estar expuesto tanto a una sanción disciplinaria como a una sanción penal. Otro caso serían los elementos claves para la evaluación. Para determinar si la conducta de Pablo constituye una falta disciplinaria o un delito penal, el Consejo Superior de la Judicatura deberá tomar en cuenta los siguientes factores. La gravedad de la omisión, donde es necesario evaluar si la falta de Pablo fue simplemente una negligencia administrativa o si por el contrario hubo una conducta dolosa que causó un daño directo y grave a la víctima. El contexto de la omisión, si se demuestra que Pablo, al permitir que el agresor quedara en libertad sin medidas de protección, actuó en contra de la ley con el propósito de favorecer al agresor. Entonces se configuraría el delito de prevaricato. Otro sería el impacto de la omisión en los derechos de la víctima, donde la gravedad de la omisión también debe ser analizada en función del daño causado a la víctima. Si se demuestra que la falta de medidas de protección contribuyó directamente al nuevo episodio de violencia, el caso podría implicar un delito penal. En conclusión de este tema, este caso presenta una
intersección entre el derecho administrativo y el derecho penal. La falta disciplinaria de Pablo se centra en su negligencia grave, que compromete los principios fundamentales del servicio público y los derechos de las víctimas. Sin embargo, esta misma omisión podría constituir un delito penal, especialmente si se demuestra que su actuación fue dolosa o causó un daño grave a la víctima. Por tanto, el análisis debe considerar tanto el ámbito disciplinario como el penal, y es fundamental que las autoridades competentes determinen la naturaleza exacta de la conducta de Pablo para aplicar las sanciones correspondientes en cada caso. Resumiendo esto, la conducta de Pablo puede ser vista como una falta disciplinaria por la negligencia en el cumplimiento de sus deberes como juez, pero también tiene el potencial de convertirse en un delito penal, dependiendo de los elementos de dolo o negligencia grave que se puedan probar. En cuanto a las conclusiones, a partir del caso detallado de el juez denuncia ante el Consejo Superior de la Judicatura por presunta negligencia en un caso de violencia doméstica, hemos llegado a las siguientes conclusiones. Primero, falta disciplinaria. La conducta de Pablo podría calificarse como una falta disciplinaria grave, ya que incumple con sus deberes esenciales como servidor público y como juez encargado de proteger los derechos fundamentales de las personas. En un caso de violencia doméstica, las víctimas requieren de una respuesta judicial rápida y efectiva, especialmente en términos de medidas de protección. La negligencia, al permitir que el agresor quedara en libertad condicional sin adoptar medidas protectoras para la víctima, constituye una violación de los principios de celeridad, imparcialidad y protección de los derechos humanos que deben regir la función judicial. Esto pone en riesgo la integridad y la vida de la víctima, lo cual es suficiente para considerar que Pablo ha incurrido en una falta disciplinaria. Segundo, la posibilidad de delito penal. Si bien el caso tiene claros elementos que apuntan a una falta disciplinaria, también se abre la posibilidad de que la negligencia de Pablo haya llegado a configurar un delito penal. En concreto, existe la posibilidad de que se trate de un delito de omisión de funciones prevaricadas. Si se demuestra que Pablo actuó con dolo, favoreciendo al agresor o ignorando las consecuencias de su omisión de medidas preventivas. Si se establece que su comportamiento, esta podría ser considerada un delito penal. Y por último, intersección entre derechos disciplinarios y penal. Este caso ilustra cómo una conducta inapropiada de un servidor público puede involucrar tanto la responsabilidad disciplinaria como la penal, en función de la gravedad de los hechos. Las autoridades competentes deben evaluar cuidadosamente si la omisión de Paulo fue únicamente una infracción ética y administrativa o si por el contrario sus acciones implican un daño real y directo a los derechos de la víctima que justifique una acción penal. Por último, las recomendaciones del siguiente caso, con base en el análisis realizado y la naturaleza de los hechos, se sugieren las siguientes recomendaciones. Primero, investigación exhaustiva. Es fundamental que tanto el Consejo Superior de la Judicatura como las autoridades judiciales competentes realicen una investigación exhaustiva para determinar si la conducta de Pablo fue exclusivamente una falta disciplinaria o si también incurrió en un delito penal. En este sentido, se deben evaluar los testimonios, las pruebas documentales y las circunstancias del caso para determinar la intención detrás de la actuación del juez y la relación entre su omisión y el daño causado a la víctima. Segundo, la aplicación de sanciones disciplinarias. Si la investigación determina que la actuación de Pablo constituye una falta disciplinaria, el Consejo Superior de la Judicatura debería imponer las sanciones pertinentes que pueden incluir desde amonestaciones hasta destitución del cargo y la inhabilidad para ejercer funciones públicas. Además, es fundamental que se refuerce la capacitación y la vigilancia en los casos de violencia doméstica, asegurando que los jueces sean conscientes de la gravedad de sus decisiones en estos casos. Tercero, responsabilidad penal. En caso de que se determine que Pablo actuó con dolo o negligencia grave, su conducta podría ser constitutiva de un delito penal como la prevaricato o omisión de funciones. En tal caso, las autoridades judiciales correspondientes deben emprender una acción penal para establecer su responsabilidad y aplicar las sanciones correspondientes, que pueden incluir penas
privativas de libertad si se considera que su omisión causó un daño grave a la víctima. Este caso pone de manifiesto la necesidad de mejorar los procedimientos judiciales en casos de violencia doméstica. Se recomienda implementar protocolos más estrictivos y procedimientos más rápidos para garantizar las víctimas reciban protección inmediata y que los agresores sean sujetos a medidas preventivas adecuadas. El Consejo Superior de la Judicatura y otras autoridades judiciales deberían promover la creación de normas internas más claras y estrictas sobre la actuación de los jueces en casos de violencias domésticas. Y por último, la sensibilización y capacitación judicial. Es crucial que los jueces y otros operadores judiciales reciban una capacitación continua sobre la protección de los derechos humanos, violencia de género y procedimientos de emergencia en casos de violencia doméstica. Esto garantizaría que los jueces comprendan mejor la urgencia de sus decisiones en estos contextos y actúen de manera efectiva y diligente. De este caso concluimos lo siguiente. El caso de Pablo pone en evidencia la compleja interrelación entre el derecho disciplinario y el derecho penal, así como la responsabilidad de los servidores públicos, en especial los jueces, de actuar con la máxima diligencia en situaciones de alto riesgo, como lo son los casos de violencia doméstica. La negligencia en la protección de los derechos de la víctima podría constituir tanto una falta disciplinaria como un delito penal. Es esencial que las autoridades competentes lleven a cabo una investigación rigurosa para determinar la naturaleza exacta de la conducta de Pablo y aplicar las sanciones correspondientes en el ámbito disciplinario y penal, con el fin de proteger los derechos de las víctimas y garantizar la confianza en el sistema judicial. Así concluimos el tema que hemos expuesto anteriormente. Muchas gracias.